Buenas tardes de nuevo. Sobre todo yo quería darle las gracias a la doctora Consuelo de Dios. Ha hecho el esfuerzo de venir gratuitamente, todo hay que decirlo, igual que todos los ponentes de todo el día. Lo que pasa es que todos los ponentes del día hemos sido de Málaga. Ella viene de Madrid. Darle las gracias. Ella es psiquiatra del Hospital La Paz, sobre todo una persona que lleva muchos años en la investigación del trastorno bipolar, tiene multitud de ponencias y, sobre todo, lo que más nos interesa en ella es, aparte de su sapiencia que nos va a ilustrar, sobre todo últimamente lleva varios proyectos, como el proyecto Monarca, a ver si nos lo explica en qué consiste y lo que podemos ver. Y sobre todo está abierta a todo tipo de preguntas que le hagamos de lo nuevo que viene en el trastorno bipolar. Bien, pues buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí y quiero agradecer a Miriam y a Eloy que me hayan invitado y a Eloy su amable presentación. Este es el esquema de lo que yo les quiero contar. Saben que hay una nueva clasificación, o mejor dicho, una nueva edición de la clasificación americana de las enfermedades mentales, que se conoce como DSM, que se ha publicado hace apenas 10 días en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana. Así que me parecía adecuado el contarles los cambios en relación al trastorno bipolar. ¿Por qué nos empeñamos en clasificar los trastornos, las enfermedades, los médicos y los psiquiatras? Pues lo cierto es que las clasificaciones sirven a distintas finalidades. En primer lugar, para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es importante porque orienta el tratamiento y ayuda también a predecir o a evaluar el pronóstico de un paciente. También las clasificaciones guían muchas veces el dinero que va a los distintos recursos terapéuticos. Lo cierto es que las clasificaciones definen de alguna manera la forma de pensar y, a su vez, el pensamiento dominante en determinada época o en determinados países sobre las enfermedades influye también en la forma en que los médicos, los profesionales, clasificamos. En realidad, en Occidente hemos seguido para la clasificación a la estela de Linneo. Linneo clasificó los seres vivos en clases, órdenes, en géneros, en especies. ¿Cómo clasificamos? Las enfermedades realmente es algo difícil el clasificarlas y la clasificación se ha ido modificando a lo largo de la historia a medida que el conocimiento científico avanzaba. Cuando empieza a descubrirse la fisiopatología, los mecanismos que subyacen a las enfermedades, empieza a haber clasificaciones fisiopatológicas y en la época en que los agentes infecciosos se descubre que son responsables de determinadas enfermedades, parece que hay un afán de buscar la etiología y hacer clasificaciones etiológicas. En psiquiatría solemos mencionar a Paracelso como una figura relevante que era una mezcla de misticismo, de ideas alquímicas, de genialidades y que allá en el siglo XV lo que hizo fue ir contra el pensamiento dominante en la época. Hasta entonces se consideraba la enfermedad mental como algo que tenía que ver con posesión demoníaca, maldición de los dioses, cosas de brujerías y él dice, señores, que esto también tiene que ver con una alteración de los procesos naturales y divide a su forma, a su manera, las enfermedades. Y dentro de esas divisiones habla de la locura verdadera. Y dentro de la locura verdadera, pues estos 5 tipos que pueden ver en la diapositiva, los lunáticos, insanos, besánicos, etc. Entonces aparece Kraepelin. Kraepelin es una figura muy relevante porque realmente es el fundador de las clasificaciones psiquiátricas modernas, porque él dijo, vamos a dividir las grandes enfermedades psiquiátricas en 2 grupos. Por un lado, en base no solo a la clínica, sino sobre todo a la evolución. Por un lado, la demencia precox y la psicosis maníaco-depresiva, donde aparte del núcleo sintomatológico, de lo afectivo, lo que hay es una evolución habitualmente un poco más o bastante más benigna. Y con esto desaparecieron categorías tan sugestivas, también poco prácticas como estas que les menciono, de la locura de la vieja solterona, la monomanía o la locura lunar.
y tienen que transcurrir hasta 5 ediciones de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, para que en la 6ª edición, a mediados del siglo pasado, clasifiquen las enfermedades mentales. Y un poquito después, en el año 52, aparece la primera clasificación americana, la primera edición del DSM, que tanto esta como la siguiente están muy influidas por el pensamiento psicoanalítico que era el predominante en la época. El DSM-3 tiene muchísima influencia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y realmente este planteamiento es el que ha estado vigente. Apareció el DSM-4 poco después, realmente introdujo pocos cambios y, como les decía, el 18 de mayo pues, se ha editado la quinta edición. Lo cierto es que antes y ahora la clasificación de las enfermedades mentales no es fácil y desde luego no lo es el diagnóstico de trastorno bipolar. La verdad es que el diagnóstico correcto tarda mucho en llegar, hasta la media era de 9 años y quizás se deba a que la mayor parte de los pacientes, el 65%, cuando preguntábamos retrospectivamente, hacíamos la historia longitudinal de la enfermedad, pues nos decían que efectivamente su enfermedad había empezado con un episodio depresivo, así que no es de extrañar que se confundan los diagnósticos, ¿verdad? Que de las 150 categorías diagnósticas del DSM-1 y el DSM-2, actualmente en el DSM-5 aparecen 400, casi 400 categorías diagnósticas. Cuando alguien preguntaba hace un rato, ¿es la cleptomanía un trastorno mental? Digo, tengo que ir al DSM, el DSM-5, a ver cómo lo han puesto este año, esta vez, ¿no? Porque ¿qué es lo que indica esto? Pues primero la complejidad del tema. La complejidad de las enfermedades mentales. Segundo, también demuestra que esto se está moviendo, quizás no al ritmo y cómo nosotros quisiéramos. Y por último, bueno, pues evidentemente, como les decía, con él llegó el escándalo, con él llegó la polémica. Yo también me pregunto, ¿realmente tenemos tantas categorías diagnósticas? Cuando hace, pues eso, 14 o 15 años se plantean hacer una nueva clasificación de las enfermedades mentales, lo hacen con estos objetivos. Primero, cuando les decía antes que el DSM-3 había supuesto un cambio de paradigma, realmente lo importante del DSM-3 es que mejoró mucho la fiabilidad de los diagnósticos. La fiabilidad se refiere a que si un mismo paciente es evaluado por 3, 4, 5, 6 profesionales y utilizan los criterios diagnósticos de una clasificación, si esa clasificación o esos criterios diagnósticos, esa categoría diagnóstica, tiene una alta fiabilidad, los distintos profesionales van a coincidir en su diagnóstico. Lo que ocurre es que hay un problema con la validez de las categorías diagnósticas. Es decir, en qué medida el instrumento diagnóstico que utilizamos mide realmente lo que dice que mide. Se está avanzando. Hay muchas cosas que conocemos, pero hay muchas cosas que desconocemos. Lo que pasa es que, todo lo que él ha comentado de los estudios del genoma completo, todas las agrupaciones de grupos de investigadores y la inversión que se está haciendo y el esfuerzo enorme, pues yo creo que marcan un camino y que los diagnósticos se mejorarán. Este era un objetivo, no se ha logrado, ya se lo digo. Pero, bueno, hay otras cosas que sí se han incorporado. Por ejemplo, otra de los reproches que se hacían al DSM-4 es que eran categorías diagnósticas muy estancas y que la vida realmente no es así y que una persona puede tener un trastorno bipolar, pero además pues muchas veces tiene ansiedad o tiene fobias. Este tipo de medidas de aspectos dimensionales sí se han incorporado al DSM-5, igual que se ha cumplido este objetivo de no hacer nada que no estuviera o no decir nada, o por lo menos parcialmente, que no estuviera fundamentado para hacer cambios respecto al DSM-4 en datos empíricos o recoger aspectos transculturales o del desarrollo. Y luego está la clasificación internacional de enfermedades mentales de la OMS que les he mencionado a lo largo de la presentación. Están ahora elaborando la 11ª edición y lo que quieren, tanto los que han hecho el DSM-5 como los que están haciendo la CIE, es de alguna manera confluir, homogeneizar los diagnósticos.
Pues nada, ya nos centramos en los trastornos bipolares y el DSM-5. Primera novedad, se separan en categorías diagnósticas distintas, por un lado los trastornos depresivos y por otro lado los trastornos bipolares. Hay una novedad que ha levantado ampollas y se refiere a que hasta el DSM-4 no se podía hacer el diagnóstico de depresión mayor en una persona que tuviera una pérdida reciente de un ser querido. Pues era un diagnóstico de exclusión, el de la exclusión del duelo. El DSM-5 ha decidido que este criterio de exclusión del duelo desaparece y sus defensores dicen que una persona vulnerable a presentar una depresión, si presenta un síndrome depresivo completo, si cumple criterios de depresión mayor, aunque tenga una pérdida reciente de un ser querido más allá de las 2 semanas desde la muerte, tiene derecho, dicen ellos, a ser diagnosticado de depresión mayor. Otro trastorno polémico que aparece en el DSM-5 es este que se aplica a los niños menores de 10 años y que han llamado trastorno disruptivo de la regulación del estado de ánimo en la infancia. Espero haberlo traducido bien. Corresponde a las siglas de MDD en inglés, y se trata de eso, de identificar a niños que tienen rabieta severa, rabieta grave, rabietas frecuentes, con mucha irritabilidad, que tienen menos de 10 años. ¿A qué se debe? Recordemos que esta es una clasificación que nace en Estados Unidos en una sociedad como la americana, y allí lo que había pasado es que se había hecho un sobrediagnóstico clarísimo del trastorno bipolar en los niños, en parte por lo que les estoy repitiendo continuamente, porque si no el seguro no abonaba la asistencia. En lo que específicamente se refiere a los criterios diagnósticos para episodio hipomaníaco o para episodio maníaco, hay una novedad interesante, y es que ahora para el diagnóstico uno de los criterios fundamentales, que era la euforia o la irritabilidad, ahora tiene además que añadirse el que la persona tenga un aumento de la actividad con respecto a lo que es habitual en él. Una de las novedades más relevantes que tiene el DSM-5 con respecto a los trastornos bipolares es que desaparece una categoría que empleábamos los psiquiatras o que aparecía en el DSM-4, que es la categoría de episodio mixto. Un paciente que tenga criterios clínicos completos de episodio depresivo, de episodio hipomaníaco o de episodio maníaco, si además tiene síntomas, los llamados subsindrómicos, síntomas de baja intensidad, de bajo rango, y que no llegan a cumplir criterios de episodio del polo opuesto, pero tiene algunos síntomas del polo opuesto, pues esto hay que identificarlo. ¿Qué es lo que se busca con las nuevas clasificaciones? Pues se busca seguir mejorando la fiabilidad diagnóstica, ya les he comentado antes, y también mejorar la validez, es decir, que lo que decimos que tiene o que es de acuerdo a los criterios clínicos realmente lo sea. Muchas veces ustedes van al psiquiatra, al psicólogo, solo cuando están en episodio, pero entre los episodios pasan muchísimas cosas, y eso que pasa entre los episodios es muy relevante para entender el curso de la enfermedad. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que las nuevas tecnologías permiten, sobre todo para la gente joven que le gusta el ordenador, la tableta, el móvil, pues bajarte algunas aplicaciones. Y esto es el futuro. Te permite registrar día a día, pues eso, si te has encontrado animado o te has encontrado un poco eufórico o has estado bien, cuántas horas has dormido y cómo ha sido tu sueño y si has hecho ejercicio y cuántas horas y si has bebido alcohol y si te has tomado el tratamiento o te has tomado solo el Plenur pero te has dejado el otro fármaco. Bien, todo esto pues puede ser útil porque el programa te permite introducir los datos, no me voy a detener mucho, lo tenéis explicado en las páginas de Puedo Ser, pero te permite también hacer gráficos y ver de una manera muy visual cómo es tu evolución, por ejemplo, en 15 días, o hacer un PDF y llevárselo a tu terapeuta y decir, mira, pues yo me he encontrado más o menos así, este día no sé qué. Bueno, pues puede ser una ayuda. Y en esta línea trabajan en este proyecto europeo que se llama Monarca,
y que se refiere a la monitorización, tratamiento y predicción de los episodios de trastorno bipolar. Yo creo que originalmente se ideó en Dinamarca, un psiquiatra muy famoso que se llama Lars Kessing y que empezó a trabajar allí con los daneses. El proyecto se hizo contando con los pacientes y con las familias, en un grupo de trabajo durante un año diciendo esto puede estar bien, esto puede que no esté bien, y una vez que lo tenían más o menos listo, pues lo han lo han estudiado en los ensayos clínicos. Entonces, lo que pretende es desarrollar y validar un programa que evalúe muchos parámetros distintos, muchas variables, con un enfoque de retroalimentación que permita una comunicación fluida entre el paciente, el psiquiatra, el psicólogo, el enfermero, el familiar, si el paciente le deja, y con un único fin, que es mejorar el tratamiento, mejorar el manejo y mejorar el autotratamiento, el automanejo de la enfermedad bipolar. O sea, que en este programa incorporan sensores de movimiento, sensores de la voz, de tal forma que se registra de alguna manera tu patrón de movimiento, tu desplazamiento, si estás en el gimnasio, en el súper, con los amigos o con tu pareja. Tu estado emocional, por ejemplo, se puede evaluar a través del análisis de la voz y desde luego en el móvil pues está clarísimo que se puede evaluar, además de evaluar cuántas llamadas haces, cuántos mensajes pones, o si estás muy deprimido, pues es que ya no haces llamadas, no pones mensajes, además el tono de tu voz cambia, ¿no? Esto pues es todo el conjunto de pichiwillis o de dispositivos que hace falta para este programa. Por un lado, el teléfono inteligente, que es donde incorporan la aplicación y muchos sensores, luego un calcetín que lleva un sensor del pulso y de la respuesta galvánica de la piel, este otro relojito que no es un relojito, que es un dispositivo para evaluar también la respuesta galvánica de la piel, y este gorrito que es un casco de electroencefalografía para que periódicamente tú te hagas un electroencefalograma. Y todo esto te enchufas al ordenador, tienes tu terminal doméstica, tienes tu interfaz que se comunica con otra interfaz del psiquiatra, del psicólogo. Puedes introducir tanto en este programa, tanto en esta aplicación como en la otra que les decía, signos de alarma, ¿no? Por otro lado, pues la interacción con el equipo que evalúa un poco cómo vas, que puede planificar y decirte, oye, que nos ha parecido aquí unas alarmas que llevas 3 días sin tomar el tratamiento, que llevas una semana durmiendo 2 horas, ¿qué pasa, no? Bueno, pues esto es el proyecto Monarca, que tienden a hacer evaluaciones un poco más objetivas, un poco más medibles, continuadas, con posibilidad de alertar a tiempo sobre tendencias de riesgo, algo que trabajamos tanto en los grupos de psicoeducación, que te observes, que te evalúes, pero desde luego que esto tiene y plantea una serie de retos. El primero, preservar la privacidad. Segundo, que esto no es para todos, porque dependiendo de la personalidad y de tantas cosas, pues puede ser que te sientas excesivamente controlado o invadido en tu intimidad. Y desde luego no se trata de esto, en ningún caso. El mandar por la web toda esta información tiene que suplir el que tú puedas verte cuando quieras con tu terapeuta, ¿no? Un poquito de datos epidemiológicos que sí que les quiero transmitir por esta idea de que las cosas se están moviendo, y este es un campo que se está investigando y en el que se está invirtiendo dinero. Porque, bueno, yo creo que es importante tener este dato, pero me voy a centrar en este otro estudio que apareció en una revista como es Nature y que evalúa la carga global de las enfermedades mentales, neurológicas y por abuso de sustancias. Y miren, el trastorno bipolar, si se fijan en la primera columna de aquí, ocupa el 4º lugar en este ranking de discapacidad, de años de vida ajustados a la discapacidad, que es cómo lo miden. Es decir, ustedes ya lo saben, pero es importante que todo el mundo lo sepa, que los gestores sanitarios lo sepan, que esta es una enfermedad que supone una enorme carga
para el paciente, para las familias, para la sociedad, y que el coste que se paga es muy grande. Y fíjense que si miran la última de las columnas, la carga es mayor en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Solo en una revista de economía, The Economist, aparecieron en esta última semana 3 artículos dedicados al DSM-5. Así que, como nunca escribió Cervantes, que se dice que esta es una frase de él, pero que no lo es, ladgan, luego cabalgamos, ¿verdad? Nos movemos. Yo creo que el que se hable del diagnóstico del trastorno bipolar en los medios, que se conozca la enfermedad, que el que se ponga en los medios y se difunda y se contribuya a disminuir el estigma por todos los medios posibles, pues que es algo positivo. A modo de conclusiones, entonces, la búsqueda de clasificaciones fiables y reproducibles que orienten el diagnóstico y que orienten la investigación prosigue a buen ritmo, pero hay que reconocer que con muchísimos tropiezos. El otro punto, las nuevas tecnologías están aquí, se emplean para monitorizar otras enfermedades crónicas, la diabetes, el asma, las enfermedades cardíacas, y yo creo que pueden ayudar a médicos y a pacientes y, desde luego, vienen a quedarse. Y luego, el conocimiento clínico y epidemiológico y popular del trastorno bipolar va en aumento y ello debe facilitar la detección, mejorar el tratamiento, el manejo, la asignación de recursos y la investigación. Hace mucho que no venía a Málaga, pero tenía fotos de una vez que vine y me dediqué a hacer fotos con mi marido, me encanta la ciudad, y entonces revisando las fotos, digo, pues un poquito bipolar, una alegría desbordante, un desgarro también de impacto cuando lees este tipo de cosas, de todas maneras con muy bellos rincones, y ya solo me queda darles las gracias por la atención que me han prestado.